vamos a ver allá porque nosotros lo vamos a presentar, ¿ok? Coño, qué arreglo, ¿eh? Quédate en línea ahí para que... Felicidades por ustedes, papá. Gracias, hermano. Gracias. Del presidente de los Estados Unidos y el Bus Force One. El punto medio es rescatar lo que ya no hay, que es el oficio de la pintura. Bueno, a Miami llegué en el 95 con 12 años y por supuesto era muy malo en inglés, no sabía inglés y me destacaba con mi expresión visual. Y así que fui estudiando en eso, en la clase de dibujo bien básica. La maestra me dijo, me recomendó una escuela, un Magnet School, que es una escuela especial de, ¿sabes?, estudiantes que tienen talento para la pintura y el diseño. Y ahí entré un poquito más serio, ¿sabes?, para empezar en mi oficio. Y entonces nada, estudié en Miami, en Dash, Design Architecture Senior High, que es esa high school. Y después fui al college de New World, después de haber terminado Miami-Dade. Y nada, hice 4 años de universidad y me fui como 3 clases antes de graduarme. Fue un poquito de rebeldía mía, porque no estaba contento con el sistema público, ¿sabes?, la educación que estaba adquiriendo como pintor, y decidí irme para Italia. Así ¿Y por qué no estabas de acuerdo No estaba de acuerdo porque no me estaban preparando para lo que yo quería ejercer, tú sabes, como carrera. Quería ser pintor y ahí me estaban diciendo que sí, que podía estudiar pintura, mi título iba a ser de pintor, pero me estaban preparando en fotografía, diseño gráfico y industrial y cosas así, que no era lo que yo quería pintar, embarrarme las manos, oler el óleo. Entonces me fui para Italia con mucho apoyo de mi familia, porque tampoco era así que yo podía hacer lo que yo quería. Teníamos muchos problemas económicos, pero el apoyo siempre, yo pienso que es lo esencial para cualquier desarrollo. Hace falta primero el apoyo ese, así que mis padres me apoyaron mucho y me mandaron para Italia con dinero para un mes. Entonces cuando vieron que lo mío era serio y que sí estaba interesado y que estaba aprendiendo, porque lo primero que hice fue, en cuanto terminé un trabajo con el resultado de lo que yo quería presentarles, se lo enseñé y ellos dijeron, wow, sí funciona, increíble. En 8 años de estudio aquí y no había logrado técnicamente, artísticamente, lograr un trabajo como el que hice allá en un mes. O sea que la educación estaba era importantísima. Tenías razón cuando te molestaste con la... Tenías razón cuando me molesté con la escuela, sí. De algún modo irte a Italia es un retorno a las raíces, sobre todo por el tipo de pintura que tú haces. Sí, como que regresé al futuro, ¿no? Porque lo que pasa es eso, que yo nunca fui muy romántico, además no estaba ni muy educado, porque yo lo que hacía era boxear. Y jugué pelota y boxeaba, y ese era mi mundo. O sea, a un muchacho que viene de Cuba a los 12 años y está en Hialeah, mi padre es mecánico, ¿sabes?, fresador y cosas así, y mi mamá ama de casa. No tuve nunca un medio ambiente así cultural fuerte. O sea, no sabía dónde iba. Yo simplemente vi una escuela y me pareció, tenía mucho sentido común el ir a buscar lo que yo buscaba donde nació, que es la cuna de Florencia. Es decir, cuando tú vas a Italia ya tú tienes claro el tipo de pintura que a ti te interesa. Sí, claro, porque a mí me decían que yo iba a ser pintor, pero pintor ¿cómo? Si yo abría los libros de historia y cuando veía las pinturas que hacían esa gente o iba a un museo decía, pero esto es pintura, esto es lo que es un pintor y yo lo que quiero hacer es esto. Sí, una lástima que nací en el momento equivocado, pero yo soy un individuo y yo no pasé por eso y yo quiero pasar por eso. Y de alguna manera brindárselo a la gente que están viviendo en este mundo presente, que están vivos y no tienen esos creadores. Entonces todo se queda en el pasado. No, pasó, pero yo digo, ¿por qué no? Si esto es una cosa tan bella, hay que brindárselo a la gente que están viva y respirando en estos días. Ok, ¿cómo es esto de que tú boxeas? ¿Es contradictorio? ¿Tú lo ves contradictorio con la cuestión del arte? ¿Cuán importante es para ti, cuán natural es en ti el boxeo? Háblame de eso un poco. Mira, a mí siempre me han gustado
las cosas así que llevan riesgo, que son un poco de adrenalina. Yo estoy loco por tirarme de un avión y hacer cosas así, y tuve una moto y un jet ski. A mí me gustan las cosas que me llevan al máximo las emociones, ¿no? Y me parece que el boxeo, porque también mi papá me puso en atletismo cuando era pequeño y en boxeo y en natación y eso, pero el boxeo para mí se destacó. Era una presión en un encuentro, en una jaula, y tenía que resolver el problema, porque si no me daban golpes. O sea, era una cosa que no era que vamos a ver quién corre más o vamos a ver quién nada y no se ahoga. No, era dale tú o te van a dar. Y me parece que esa cosa yo la cojo en mi vida también. O triunfas o te derrotas. Y eso es como la pelea. Yo la veo como muy metafóricamente con la vida, tú sabes, misma. Así que es por eso, no es por agresivo, que no sé, yo creo que... Okay, cuando regresas de Italia, vamos a ver. ¿Cómo fue regresar a Italia? Cuéntame. Bueno, en Italia terminé la carrera y me pareció que yo lo tomé como el principio de mis estudios. Y eso fue una ¿cómo te puedo decir? Una actitud que me ayudó mucho, porque no lo tomé como se me acabó la carrera y vamos a ver ahora cómo me ejerzo como profesional, sino que dije, le cogí el gusto a lo que es la técnica, vamos a ver ahora dónde puedo llevar esto, dónde puedo coger cosas que me ayuden a seguir estudiando esto, porque era tan grande y además no pintaba como Velázquez y mucho menos como Búgaro, así que faltaba demasiado. Pero bueno, tenía que regresar, dar con la realidad. Llegué y le dije a mis padres, denme 3 meses en un cuartico que pueden aquí, que yo voy a pintar y yo sé que voy a encontrar una galería. Estuve trabajando con Cernuda. Cernuda fue el primer galerista que me representó en Miami. Es un galerista muy importante. Haber empezado tan alto habla mucho del trabajo. Yo con mi inocencia llegué con mi portfolio y vi a algunas personas, le enseñaba mis trabajos y yo soy ambicioso, siempre he sido muy ambicioso en el sentido así que quiero comerme todo el mundo, ¿entiendes? Entonces muchas personas que me encontré me dijeron, no, tienes que empezar, tú sabes, haciendo esto y lo otro, y nadie me dijo, acércate a Cernuda. Y yo dije, pero yo busqué, dije, artistas cubanos, yo soy cubano, tengo talento, vamos a ver. Y fui a Cernuda y empezamos a trabajar juntos. ¿Cómo te vas a Nueva York? Bueno, a Nueva York me fui después que ya estaba, que había cogido impulso con mi carrera. Después que la chiva empezó a caminar, ya me hacía falta expanderme, ¿sabes? Coger los tentáculos a ver qué agarraba por ahí. Y entonces decidí con mi esposa mudarnos a Nueva York, porque Nueva York empezó así, tiene una historia que todo el mundo va ahí a to make it, tú sabes. Sí. Así que nada, me pareció que Nueva York era el próximo, que si triunfo o ¿cómo se dice? Crezco raíces en Nueva York, podía después todo lo otro se me facilitaba en los otros lados, porque de ahí es donde, ¿sabes? Y así ocurrió. Y así ocurrió, fui para allá por eso, fui a New York simplemente para buscar el segundo nivel de mi carrera. ¿Con qué grupos cuando llegas a Nueva York, con qué grupos te vinculas más exactamente? Bueno, una de las razones que fui a New York es porque allá iba a tener un grupo de apoyo, en el sentido de que hay una organización de realistas clásicos y son pintores que tienen el mismo interés que yo tuve, que era rescatar las técnicas y rescatar la ideología y el sistema de pintura del siglo XIX en adelante. Y entonces, bueno, atrás. Y entonces, nada, llegué ahí, exhibiciones, conocí, ¿sabes? Porque ya me conocían, el internet es maravilloso y ya gracias al internet tenía relaciones y como amistades, que cuando llegué allá no me sentí solo, como en Miami, que me siento un poco solo, me sentía solo cuando estaba pintando lo que me gusta a mí y hablando de las cosas que me interesan a mí. ¿Por qué te sientes solo en Miami? Me sentía solo porque estoy pintando algo
que no es la onda. Estoy practicando una cosa que es como hacer teatro en el medio de Hollywood, hacer teatro tradicional en Hollywood donde están la gente con el cine y otra onda. Es una... Estaba fuera de onda. Estaba fuera de onda, claro, no es la onda, no tenía el pelo que tenía que tener y las gafitas y eso. Sí. Pero entonces nada, me sentí así en Miami y estaba además, después que había terminado de trabajar con Cernuda, que me fue muy bien y él me llevó las pinturas a muchos lados, me sentí que te iba a decir, que las galerías, ya no tenía galerías aquí que me representaran. Entonces toda la representación que tuve y el apoyo de galeristas fue fuera de la Florida. Así que entonces, si yo estoy aquí pintando, produciendo y me están haciendo el mercado en otro lado, mejor voy a donde están mis pinturas para estar ahí presente. Es decir, tú tenías un mercado activo en Nueva York, aunque tú estuvieras radicando en... Sí, teníamos un mercado activo en Nueva York y teníamos un mercado activo en Texas y en Miami también. Pero en Miami estaba casi lidiando yo mismo con las cosas del marketing y el de eso, que lo mío es pintar, no era meterme en ese tipo de cosas. Ok, entonces en Nueva York te relacionas con grupos como este de Classical Realism. Ajá, Classical Realism, sí. Ok, ¿cómo te va con ellos? ¿Cuál es el Bueno, con ellos lo que pasa es que no sé si, pero yo creo que el problema es mío. Sí. Siempre ocurre, el problema siempre es de uno. El problema, claro, el problema siempre es de uno. Y entonces ahora descubrí, después de haber idealizado el grupo de lejos de Miami y haber pensado que eso era lo que me hacía falta, pensar como ellos y hacer las cosas como ellos, porque aquí tenía todo el mundo a la contraria. En cuanto llego allá y empiezo a ver de lo que se trata el grupo, me di cuenta que tampoco encajaba. ¿Por qué? ¿Qué tiene el grupo? ¿En qué consiste? Porque el grupo es bien, se puede decir, en inglés hay una palabra que es purista, purismo, purist. Purismo, sí. Purismo, purista. Y entonces yo no soy muy purista. A mí no me interesa mucho como si los clásicos no usaban fotografía, o si mezclaban las pinturas a mano, o si tenían que, ¿sabes?, que respirar un poco, o las pinturas tienen que tener un cierto patrón que encaje con eso. A mí me parece que yo soy muy contemporáneo, que pertenezco a mi tiempo, y eso es el único problema. A mí me gustan los carros, a mí me gusta el humo, cualquier cosa. Tú no eres un neoclásico. No, si acaso es romántico. Si acaso es romántico. Es decir, de eso quiero hablar, pero bueno, el romanticismo en ti es como un espíritu, porque tu pintura es formalista, es abiertamente formalista, ¿no? Es lo que en otro tiempo fue la academia, que además se puso pesada, ¿no? De algún modo pudiera decirse que es neoclásico. Resulta que los neoclásicos son estos de Classical Realism, Sí. en Nueva York, y tú resultas revolucionario, pero un revolucionario formalista. Claro, no es sí, pero él sigue siendo revolucionario. Pero yo, de la forma que interpreto la historia, yo veo que no se pusieron pesados los académicos, sino que como había tanta libertad ya en la sociedad, se pusieron muy pesados la gente que tenían derecho de ser pesados, que antes no podían protestar. Entonces cuando hubo el privilegio de protestar, protestaron, pero los académicos siempre fueron muy abiertos a todo tipo de cambio. Claro, siempre había un grupo de maestros que tienen que hacer eso, pero normalmente abrieron la puerta. Ok, volvamos a Classical Realism. ¿Cómo te separas de ellos? ¿Qué pasa allí? Bueno, yo no trato de separarme de ellos, ellos son amigos míos y yo estoy tratando de educarlos, tú sabes, yo pienso que siempre uno quiere imponerle la verdad de uno a las otras personas, ¿no? Entonces yo tiendo a hacer eso también. No, pero mira, abre los ojos, están en Nueva York, se mudaron del campo de Mississippi para vivir en la ciudad, porque vienen aquí entonces a ser románticos del campo y Florencia y no sé qué. Cojan la ciudad, que están aprovechándose de las ventajas que te da la ciudad de Nueva York, y se ponen en contra de ellos. Yo estaba más optimista, usen esto y acaben, porque además el punto es que ellos se quejan mucho de que los modernos y el arte establecida y la academia actual no los acepta. Y yo, a lo mejor no los aceptan porque están haciendo algo que le falta un poco de actualización, de validez.
en lo que están haciendo. Entonces yo me pongo simplemente a espabilarlos en el sentido y a tocarlos por aquí y por allá, y eso es lo que estamos haciendo, pero somos buenos amigos. Ok, hay dentro de esta evolución tuya con ese grupo, hay un elemento que me llama mucho la atención y que lo veo en tu pintura, y es el elemento sincretista. ¿Qué cosa es el sincretismo para ti? ¿Qué es lo que buscas? ¿Y a dónde va tu propuesta más exactamente? Bueno, eso era mi meta. Mi meta es coger a estos dos campeones que primero era la academia y la tradición con los modernos y su mentalidad vanguardista de, ¿sabes?, abrir puertas. Y yo quiero mezclar eso, como decir, claro, déjese bobería, el arte es una sola y es expresión del individuo de la forma que se ve. Entonces eso es lo que yo estoy jugando, es coger dos opuestos y ponerlos juntos ahí, que tienen que convivir ahí en una pintura por, no sé, miles de años. Hay una pintura tuya muy específica que a mí me llama mucho la atención en este sentido, que se llama El primer tatuaje. No, sí, yo creo que es lo más emblemático de lo que tú haces exactamente, porque es como un Rembrandt. Sí, es una... tengo a Rembrandt ahí, a Caravaggio, la composición es de Caravaggio. Ajá. Entonces cogí los personajes, cambié, y en lugar de Jesucristo puse una muchacha muy contemporánea con su tatuaje y su bikini de Hello Kitty. Y entonces estoy jugando con eso, como el peso que tenían esas pinturas y la responsabilidad que tenían ellos con las iglesias, con la Biblia y con la religión, ahora como que se afloja un poco, y entonces estoy usando los principios visuales que eran tan fuertes y de composición, y usándolo en un momento, ¿sabes?, contemporáneo y medio light. Ahí saco, y además está Rembrandt en una composición de Caravaggio, que uno siempre se identifica porque eso es mi experiencia, los pintores, los maestros que tengo yo. Entonces los puse todo en un cuadro, una fiesta ahí. De algo serio saqué una jodera, y ese es el sincretismo, ¿no? Hay algo muy interesante, es el uso de las telas. Es decir, tú pintas muchas telas, le haces, creo que es un ángel que está con una tela azul, hay alguien también con una capa roja, es decir... Sí, lo que pasa es que las telas siempre tienen movimiento, y entonces en las pinturas a veces ahora uno no tiene esas telas y no camina por ahí con telas, y he tenido a veces encuentros con contemporáneos que dicen, no, pero eso no es la forma, ahora se ponen jeans, se ponen blusitas, pero lo que pasa es que no entienden el lenguaje visual, es importante, y una tela tiene un alto rango de movimiento, de influencia a la visión, o sea, es un mar, es una ola, dice que vamos para allá, dice que venga para acá, y además la sensación de textura es importante, y la tela da eso, da una sensación de textura que es a la que el ojo humano responde. Oh, lo puedo tocar, va para adentro, va para atrás, y eso rompe con la superficie plana de la pintura, ¿no? Entonces por eso la uso mucho, a mí me gusta mucho porque le agrega a la historia. Si es una niña leyendo un libro, no hace falta una tela volando, pero si hace falta alguien romántico que quiera dar el alma a volar, se le pone una tela volando alrededor de la cabeza y doy esa sensación. Ok, es muy teatral entonces la pintura. Ok, ¿la pintura es teatral o tú eres teatral cuando pintas? Bueno, yo creo que el teatro, haberlo estudiado con Teresa María, y Teresa María haberme implantado el teatro por varios años, creo que se quedó en mí eso. Entonces siempre juego con que yo soy el director y ellos son mis personajes. En ese sentido sí es teatral, yo lo estoy mandando a que jueguen con la historia que yo quiero plantearle, ¿no?